Yo, Brian Piedra, voy a hablar sobre Jean Piaget. Nació el 9 de agosto de 1896 y falleció el 16 de septiembre de 1980. Fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo, que fue considerado el padre de la epistemología genética. También fue reconocido por sus principales aportes al estudio de la infancia con su teoría cognitivista constructivista del desarrollo de la inteligencia, pues publicó varios estudios sobre psicología infantil. Analizó y observó detalladamente el crecimiento y comportamiento de sus hijos y de esta manera elaboró una hipótesis sensoromotriz que describe el desarrollo espontáneo de la inteligencia que se usa a realizar alguna acción. Piaget también sostiene que en su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil, que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción con el medio sociocultural. Piaget postula que la lógica es la base del pensamiento y que en consecuencia la inteligencia es un término genérico para designar al conjunto de operaciones lógicas para la que un ser humano esté capacitado, yendo desde el punto de vista desde la percepción, la sustitución, la extracción, etc. Piaget demuestra que existen diferencias cualitativas entre el pensar infantil y el pensar adulto. Existen diferentes cualitativas en diferentes momentos o etapas de la infancia, pues en la actualidad la sociedad humana, muchos adultos mantienen una edad mental pueril, explicable por el efecto del medio social. Piaget publicó muchas obras, en esta ocasión mencionaré algunas de ellas: El lenguaje y el pensamiento en el niño, El desarrollo de la nación del tiempo, La psicología de la inteligencia y Psicología y pedagogía. Yo, Brian Piedra, voy a hablar sobre Paulo Freire. Paulo nació el 19 de septiembre de 1921 y falleció el 2 de mayo de 1997. Fue un pedagogo y filósofo brasileño, que era un destacado defensor de la pedagogía crítica, pues la pedagogía crítica ha sido considerada en la actualidad como el nuevo camino de la pedagogía, una en la cual se invite a las dos partes involucradas a construir sociedad desde la conciencia de los problemas sociales que se viven a diario y que afectan de manera directa e indirecta a las aulas de clase. Uno de los representantes de esta pedagogía fue precisamente Paulo Freire, quien también fue ministro de Educación en su país, Brasil, pues la pedagogía crítica constituye un campo de docencia e investigación que ha tenido como principal impulsor a Paulo Freire. Freire planteó que la educación en cada país debe convertirse en un proceso político. Cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre, y el aula de clase no puede ser indiferente frente a este proceso. La alfabetización crítica es el pensamiento pedagógico de Freire. Paulo explica cómo en su infancia lo primero que aprendió a leer fue su mundo inmediato, que aunque pequeño, brindaba una gran riqueza de experiencias sensoriales. Otra de las propuestas que realizó este pedagogo es la pedagogía de la pregunta, que plantea en uno de sus libros incluso, pues esta pedagogía se basa en la creación de conocimientos a través de diferentes preguntas. Algunas de las obras que Paulo Freire publicó son La alfabetización y conciencia, El propósito de una administración, La educación y el cambio y Pedagogía del oprimido. Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Torres y hoy les hablaré de dos pedagogos. El primero será Ricardo Nassif y empezaré contando su biografía. Ricardo Nassif nació en la provincia de San Luis de Argentina el 28 de mayo de 1924 y falleció el 30 de noviembre de 1984 a los 60 años. Estudió en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, graduándose como profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ricardo hablaba de dos aspectos en los que la pedagogía ha buscado ocuparse del proceso educativo:
El primero es como un cuerpo de doctrinas o de normas capaz de explicar el fenómeno de educación en tanto realidad, y el segundo buscaba conducir el proceso educativo en tanto actividad. En cuanto a obras o libros, tenía la pedagogía general, pedagogía de nuestro tiempo y teoría de la educación, además de gran cantidad de artículos en revistas argentinas y del exterior. El siguiente, Lev Vygotsky. Hablaré sobre su biografía. Nació en el seno de una familia próspera, judía cerca de Vitebsk, y fue el segundo de una familia de 8 hijos. Antes de cumplir su primer año, su familia se trasladó a Gomel, el lugar donde creció. En su adolescencia era fanático del teatro y pintura. Decidió reescribir su apellido Vygotsky en lugar de Vygotsky. Su paso por la universidad entre 1913 y 1917 no estuvo exento de peripecias. Se inscribió en medicina y tan solo un mes después se cambió leyes en la Universidad Nacional de Moscú. Después de un año se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Popular, contenidos que lo habían fascinado ya como estudiante secundario. En tanto a obras y temas, su obra más importante es Pensamiento y Lenguaje, y temas tiene como el origen y el desarrollo de las funciones mentales superiores, la filosofía de la ciencia, metodologías de la investigación psicológica, la relación entre el aprendizaje y el desarrollo humano, la formación conceptual, la relación entre el lenguaje y el pensamiento, la psicología del arte, etc. Muchas gracias. Yo, Enander Mosquera, voy a hablar sobre Ovidio de Crowley. Nació el 23 de julio de 1871 y murió en 1932. Fue un pedagogo, psicólogo y médico y docente belga. Se educó en un medio abierto con la influencia de una sensibilidad por la búsqueda científica. Se diplomó en medicina en la Facultad de Medicina de Bruselas en el año 1897 y viajó a París y Berlín, donde continuó estudios de neurología y psiquiatría. Los amargos recuerdos de su pasado en la escuela primaria dejaron una profunda huella en el ánimo de Crowley, lo que dio origen a que se interesara profundamente por la educación de la infancia de una manera integral. Cuando volvió a Bélgica se dedicó a la reeducación de niños con retraso mental. En el año 1901 fundó en su propia casa en Bruselas el centro educativo. Ovidio de Crowley estudió las corrientes de la psicología contemporánea y siguió las directivas de Jean Piaget en la Escuela de Ginebra. Es importante destacar la estrecha relación que estableció entre globalización e interés al analizar las formas de percepción infantil. El interés de los niños lo liga a las necesidades básicas. A estas las dividimos en 4 especies. 1. Necesidad de nutrirse. 2. Necesidad de refugio. 3. Necesidad de defenderse y protegerse. Y 4. Necesidad de actuar, de trabajar solo o en grupo, de recrearse y mejorar. En 1907 creó la Ixelles, la institución École de Hermitage, la famosa École Pour la Vie par la Vie, la escuela para la vida mediante la vida, donde aplicó los métodos y materiales anteriormente experimentados con niños que él llamaba irregulares, esta vez con niños de inteligencia normal. La escuela de Crowley, como se le conoce correctamente, desde su fundación tuvo un gran prestigio, siendo una de las escuelas de Europa con mayor renombre. Esta escuela estuvo dedicada en un principio solo al ciclo elemental, pero después fue ampliado para constituirse también como escuela maternal, secundaria, elemental y superior. Durante este periodo puso a punto sus teorías sobre la globalización y sobre los centros de interés. En el año 1920 fue nombrado profesor de Psicología y de Higiene Educativa de la Universidad de Bruselas. En el año 1930 enfermó gravemente y 2 años más tarde, el 12 de septiembre de 1932, falleció en la localidad de Braham, Bruselas. Jan Jacques fue un filósofo, escritor y músico suizo, nacido el 28 de junio de 1702 en Ginebra. Es conocido por ser uno de los principales pensadores del movimiento filosófico conocido como el Iluminismo y por sus contribuciones en la filosofía, política, educación, la literatura y la música. Creció en Ginebra, donde recibió una educación limitada. En una temprana edad,
Se convirtió en aprendiz de una notaria y más tarde trabajó como músico y tutor. En 1750 publicó su obra Discursos sobre las ciencias y las artes, en la que argumentaba que el desarrollo de la civilización y la cultura estaba corrompiendo a la humanidad y que la vida natural era superior a la civilizada. Este trabajo le otorgó gran reconocimiento y le convirtió en una figura prominente del movimiento iluminista. En 1762 publicó su obra más famosa, El contrato social, en la que explicó su teoría sobre el origen del Estado y la soberanía popular. En ella argumentaba que el Estado debería surgir de un acuerdo social voluntario entre los individuos y que el poder soberano debería residir en ese pueblo. Además de su trabajo filosófico, este pedagogo también escribió novelas y obras de teatro y compuso música. Él falleció el 2 de junio de 1778. Rafael Lemos nació en 1977 en la Ciudad de México, México. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en Literatura Latinoamericana en The Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En 1902, Lemos comenzó a colaborar en la revista Letras Libres. En 2008 se convirtió en secretario de la redacción de la revista, a pesar de lo que habían ofrecido el puesto 3 años antes, el cual Lemus rechazó. Lemus trabajó en este puesto hasta 2010. El 5 de diciembre de 2013, a través de una carta dirigida al director de las Letras Libres, Enrique Krauss, Lemus renunció al consejo editorial de la revista. El arte de la entrevista, una colección de entrevistas con destacados escritores, intelectuales y artistas latinoamericanos. La ciudad y los perros, un estudio sobre la novela de Mario Vargas Llosa. Análisis crítico de la novela La ciudad y los perros, del novel peruano autor premiado Mario Vargas Llosa. El viento distante, novela que cuenta la historia de una familia mexicana a lo largo de varias generaciones. El viento distante, novela que cuenta la historia de una familia mexicana a lo largo de varias generaciones. México insurgente, una obra histórica que narra la Revolución Mexicana desde 1910 hasta 1920.